Con las recientes quiebras de Silicon Valley Bank, Signature Bank y First Republic en Estados Unidos o la última Credit Suisse en Europa, nos podríamos ahora preguntar si estamos ante un cisne negro y si ello podría desencadenar en una recesión económica. Tiene mucho sentido tratar de cubrir una cartera de acciones de un potencial riesgo que puede terminar en una crisis económica o en una recesión. Quédate conmigo hasta el final de este vídeo y te enseñaré cómo cubrir una cartera de acciones con la compra de opciones put sobre índices de renta variable. Hola, soy Kim Abril, fundador de este canal de YouTube e inversor profesional desde hace más de 20 años. Si tu objetivo es aprender a valorar acciones en profundidad e incrementar así el éxito en tus inversiones, estás en el canal adecuado y en uno de los más reconocidos del momento. Antes que nada, te invito a suscribirte a mi canal, a dejar un like, a activar las notificaciones y a realizar algún comentario. Si existe alguien autorizado a hablar de cuál es el rendimiento de las acciones a largo plazo, ese es sin duda Jeremy Siegel, profesor de finanzas de la Wharton School en Pensilvania y autor del famoso libro Stocks for the Long Run. Probablemente el gráfico que veis en pantalla sea el más importante de su libro, donde calcula la acumulación de patrimonio real, eliminando el efecto de la inflación, de un inversor hipotético que hubiera invertido $1 en diferentes activos financieros y reales desde 1802. Siegel concluye que en promedio una cartera de acciones diversificada prácticamente ha doblado en cada década su poder adquisitivo a lo largo de los últimos 2 siglos. Por tanto, parece claro que las acciones son el activo en el que invertir a largo plazo. Ahora bien, si observamos la línea de tendencia sobre la serie de rentabilidades reales de las acciones, observamos cómo las oscilaciones por encima y por debajo de la línea de tendencia, es decir, vemos las reversiones a la media que dependen del ciclo económico. Cuando invertimos en acciones hay que tener en cuenta el ciclo económico, pero no hay que tratar de predecir con exactitud cuándo será la próxima recesión económica. Las acciones tienden a empezar a caer justo antes de los periodos de recesión económica y a repuntar fuertemente ante señales de recuperación. Siegel demuestra que desde 1802 hasta 2012 Estados Unidos ha experimentado 47 recesiones con una duración promedio de 19 meses y 34 meses para las expansiones. Es decir, la economía ha estado en recesión casi una tercera parte de todo ese tiempo y una sexta parte desde la Segunda Guerra Mundial. Durante una recesión económica, los índices de acciones suelen experimentar elevadas pérdidas en función de su intensidad y de su duración. En este gráfico observamos cómo a lo largo de la historia nos encontramos con múltiples periodos donde las acciones presentan una caída superior al 20% y casi siempre coincide que estamos ante una recesión. Aún siendo las acciones el mejor activo a largo plazo, la realidad es que casi ningún inversor tiene un horizonte temporal de 100 años y que una caída del 50% únicamente se recupera con una subida del 100%. En el siguiente gráfico observamos cómo a lo largo de la historia el periodo de tenencia medio de las acciones por parte de los inversores americanos se ha ido reduciendo de forma dramática hasta suponer hoy menos de 12 meses. Por tanto, resulta casi imposible exigir a un inversor que aguante su inversión durante 10, 20, 50 o 100 años. Según el propio Siegel, si un inversor pasara de las acciones a la liquidez 4 meses antes del comienzo de la recesión y volviera a invertir en acciones 4 meses antes del final de la recesión, ganaría de media un 5% más año a año respecto a una estrategia de buy and hold. Como ejercicio teórico esto está muy bien, pero a la práctica resulta imposible predecir con exactitud cuándo empiezan y cuándo terminan las recesiones. Economistas de todas las ideologías no han sido capaces nunca de efectuar previsiones con exactitud y sobre todo de forma sostenible y recurrente en el tiempo. Un cisne negro es un evento impredecible e inesperado que puede tener un gran impacto en la economía y en los mercados. Y por qué no puede terminar en una posterior recesión económica. La teoría del cisne negro fue conocida, popularizada por Nicolás Taleb en su libro El cisne negro. Los ejemplos que se mencionan de cisnes negros incluyen, por ejemplo, la crisis financiera del 2008 y la reciente crisis de la COVID. Uno de los principales efectos de un cisne negro en la bolsa es el aumento de la volatilidad del precio de las acciones. Un evento inesperado puede hacer que los inversores reaccionen con pánico vendiendo sus acciones y provocando una estampida en los precios. Esto puede generar una espiral descendente que más inversores comienzan a vender sus acciones, se retroalimenta y puede llevar a una caída prolongada del mercado de acciones.
Un ejemplo de este efecto fue el colapso del mercado de la vivienda subprime en Estados Unidos en 2008. El mercado de la vivienda inmobiliaria estaba claramente sobrevalorado y había habido un exceso de préstamos hipotecarios de alto riesgo subprime. Cuando la burbuja estalló y la tasa de morosidad de los préstamos subió, se produjo una caída en los precios del inmobiliario. Esto llevó a la quiebra a muchas instituciones financieras y provocó una gran caída en el precio de las acciones, como todos conocemos. Los inversores que estaban expuestos al mercado inmobiliario y a las hipotecas subprime sufrieron grandes pérdidas. Muchos inversores se habían centrado en la diversificación, pero ese cisne negro afectó a muchos mercados y a muchos activos, por lo cual fue difícil prever con anticipación las consecuencias que después todos conocen. Un cisne negro también puede desencadenar una crisis financiera. Cuando un evento inesperado afecta a un sector económico importante o a una región geográfica, puede tener un efecto grande y un efecto dominó sobre toda la economía mundial. Esto puede generar una crisis financiera que sea mucho más amplia, intensa y más prolongada. Por ejemplo, la mencionada crisis financiera de 2008 comenzó con el colapso del mercado de la vivienda subprime en Estados Unidos, pero pronto esa crisis se extendió a todo el sistema financiero. Tanto bancos como instituciones financieras se habían centrado en obtener ganancias rápidas y habían creado productos financieros complejos o muy complejos que eran difíciles de entender, analizar y evaluar. Cuando los préstamos subprime comenzaron a impagarse, se hizo evidente que muchas instituciones financieras estaban demasiado expuestas a este riesgo subprime. El cisne negro en este caso fue la falta de transparencia y regulación en el sistema financiero. Los reguladores no habían vigilado adecuadamente el mercado y no habían previsto, sobre todo, unas consecuencias como las que vimos con los préstamos subprime. Esto permitió que esta crisis se extendiera a nivel global y afectara a toda la economía mundial. Todos tenemos en la memoria la reciente crisis financiera de 2008, y no solo por las pérdidas sufridas en la mayoría de carteras de inversión, sino sobre todo por aquellas carteras que se creían previamente que estaban diversificadas. A raíz de este episodio, algunos inversores descubrieron qué era el riesgo o qué es el riesgo de cola o el tail risk y cómo las rentabilidades de la bolsa no seguían o no siguen una distribución normal. La mayoría de los modelos de riesgo se construyen bajo la hipótesis de que el mercado siga una distribución normal, pero la historia nos ha demostrado multitud de veces que eso no es así y el 2009 no es más que un ejemplo. Este 31 de marzo termina la oferta del 10% del curso avanzado, así que si quieres participar en una de las mejores formaciones en valoración de acciones del momento, si quieres mejorar tu nivel de análisis fundamental y subir el éxito en tus inversiones en acciones, no te lo pienses más y matricúlate ahora mismo en este curso exclusivo. Como digo, tienes un descuento del 10% hasta finales de marzo o hasta que se agoten las plazas mencionadas. Te dejo toda la información de este curso en la descripción de este vídeo. Desde entonces, algunas empresas de inversión, sobre todo anglosajonas, han lanzado estrategias de protección del riesgo de cola diseñadas para enfrentar periodos de dificultades donde exista una alta probabilidad de caídas en el precio de los activos, en este caso, por ejemplo, de las acciones. La sociedad en general contrata seguros para proteger sus bienes más valiosos, como podría ser el coche, la casa, etc., pero en cambio no lo hace para su cartera de acciones. ¿Por qué? Me pregunto. Comprar protección ante una caída del precio de las acciones no difiere demasiado de pagar una prima por un seguro sin pensar que no se trata de un lujo, sino más bien de una necesidad. Muchos inversores piensan que la diversificación es la solución a una posible caída de los precios, pero la realidad es que la beta de una cartera aumenta durante las correcciones y se reduce en las subidas, por tanto, el argumento ampliamente utilizado de que mi fondo tiene una beta baja no tiene por qué protegerle la cartera. Una estrategia de tail risk busca proteger una cartera de acciones únicamente de grandes caídas en bolsa, caídas superiores al 20%, como por ejemplo la reciente crisis financiera del 2009, donde el drawdown, es decir, el movimiento desde máximo a mínimo, fue superior al 60%. Definitivamente la mejor estrategia de cobertura que he encontrado a lo largo de más de mis 20 años de experiencia como inversor y que es más fácil de explicar a los inversores es la compra de opciones put, protective put, fuera del dinero cuando existe la probabilidad de que la economía pueda entrar en una recesión durante los próximos trimestres, únicamente en ese momento. Pero ¿cómo realizamos esta cobertura en opciones? Para realizar una estrategia de cobertura en opciones, primero
debemos tomar una serie de decisiones, pero debemos entender diferentes conceptos que ahora mismo os voy a explicar punto a punto. Y si quieres saber de dónde saco todas estas ideas de inversión en acciones y dónde podrás encontrar las mejores ideas de inversión en acciones, las últimas noticias, también podrás participar en debates con los autores de los artículos y mucho más, te presento Seeking Alpha. Yo mismo desde hace más de 7 años soy suscriptor, contribuidor y autor de Seeking Alpha y como inversor profesional y privado la considero la mejor comunidad financiera y una herramienta indispensable en mi día a día. Ahora Seeking Alpha y nuestro canal pone a tu disposición toda esta plataforma financiera con un descuento increíble del 58% respecto al precio en su web en su suscripción. Te dejo toda la información en la descripción de este vídeo. Exposición. Conocer bien la beta de nuestra cartera nos ayudará a ajustar el número de opciones a comprar. Como la beta de una cartera tiende a subir en las grandes caídas, vamos a utilizar uno como referencia. Subyacente. El subyacente debe ser líquido, correlacionado negativamente con el subyacente a cubrir y con un spread reducido que no incremente en exceso los costes de transacción en opciones. En Europa existen únicamente opciones sobre el Dow Jones Eurostoxx 50, pero en Estados Unidos sí que tenemos muchas más variedades subyacentes como el Standard & Poor's, el Russell 2000, el Nasdaq, por decir 3 índices de los muchos que existen. Strike. Las opciones fuera del dinero son más baratas porque existe menor probabilidad de que el subyacente pueda caer por debajo de un nivel concreto, pero un strike demasiado alejado no nos va a proteger suficiente la cartera de acciones. Generalmente lo situamos entre el 10 y el 15% por debajo del precio de mercado, obteniendo así una volatilidad anualizada del 8-12% que se corresponde con un drawdown del 10-15%. Estos strikes fuera del dinero están más alejados, suelen estar más penalizados por el incremento de la curva skew, la volatilidad implícita de las opciones para diferentes strikes al mismo vencimiento, e incrementando el coste marginal de las opciones más alejadas. Vencimiento y frecuencia del rollover. Una opción con vencimiento a un mes es más barata porque tiene menor o poco valor temporal y por tanto es menos probable que suba en precio. En cambio, una opción con vencimiento a 3 meses es más cara justo por lo contrario. Descartando los extremos, no existe una respuesta sencilla a cuál es el vencimiento y la frecuencia del rolo correcto. Pero si utilizamos la lógica, deberíamos observar cuál es la curva de volatilidad implícita, la curva skew, y también la estructura temporal de la volatilidad en cada uno de los momentos. A modo de guía, podríamos utilizar rolos con mayor frecuencia cuando la volatilidad a corto plazo es inferior a largo plazo y cuando la estructura temporal de la volatilidad es plana o cuando se espera que la estructura temporal de la volatilidad se mantenga constante. En cambio, si la curva de volatilidad está invertida, nos interesará realizar menos rolos porque saldrá más cara la prima. Por tanto, hay que tener cierta flexibilidad en cuanto a la elección de la frecuencia de los rolos en una estrategia en opciones. En cuanto al vencimiento de las opciones, la mejor elección es posicionarse contracíclico, es decir, si la curva de volatilidad está plana o ligeramente al alza, resultará mejor vencimientos cortos. En cambio, si la curva de volatilidad está invertida, hay un shock de mercado, será mejor vencimientos largos. En caídas fuertes de mercado nos podría interesar cambiar puts por put spreads. Me gusta la estrategia de utilizar vencimientos 3-6 meses con rolo mensual o trimestral. Es una estrategia que suele funcionar bastante bien. Coste de la estrategia. Se trata de definir un presupuesto anual para la estrategia y ser muy estrictos en no excederlo, porque si lo hacemos va a ir en detrimento de la rentabilidad global del fondo. La forma más habitual es utilizar como benchmark el coste de una opción al strike que queremos y con el vencimiento que queremos. Por ejemplo, vamos a suponer que el coste anual de cubrir el 100% de una cartera de acciones con vencimiento a un año, strike 10% fuera del dinero y con opciones del Dow Jones Eurostoxx 50 podría ser en torno al 3% en un entorno normal de volatilidad. Todos nuestros cálculos tienen que ir enfocados a no sobrepasar ese coste. Como utilizamos strikes o se pueden utilizar strikes, por ejemplo, un 20% por debajo del precio de mercado, la referencia se puede reducir a cifras del 1,5% y eso lo hacemos o se hace para que la estrategia no consuma más de un 2%. En definitiva, una estrategia de riesgo de cola bien administrada debe ser pasiva. El inversor tiene que comprar primero la cobertura cuando ésta está barata. En segundo lugar, el inversor tiene que monetizar e intercambiar activamente la cobertura por otras coberturas antes de que ésta se vuelva costosa.
Cuando una cobertura se mantiene hasta el vencimiento, el valor de la cobertura se va a reducir hasta cero si aún está fuera el dinero, por lo que una estrategia de cobertura de riesgo de cola puramente pasiva no va a contribuir más que a una reducción del rendimiento potencial de la misma magnitud que la prima pagada por la cobertura. Por tanto, las coberturas deben ser activas, dinámicas, y en algún momento quizá debemos cerrar nuestra cobertura y abrir otra, por ejemplo, cerrar una put comprada y abrir un put spread. En un segundo vídeo te explicaré más adelante cómo unir esta estrategia de opciones con el uso del indicador adelantado de la Conference Board para tratar de anticipar una recesión durante los próximos trimestres. Así que sigue atento al canal, suscríbete y dale like.